Vamos ahora a analizar la función coseno. El trabajo va a ser muy similar al que hicimos con la función seno. Por eso, te proponemos que antes de ver este video, te tomes un tiempo para pensar cuáles te parecen que serán sus conjuntos dominio e imagen. También que intentes calcular por tus propios medios las expresiones que describen a todas las raíces del coseno, sus máximos y sus mínimos. Y después, que esboces un gráfico y reconozcas los intervalos de positividad, de negatividad, de crecimiento y de decrecimiento. Después podés ver el video y compararlo con tu trabajo. Por acá empezamos. Al igual que para la función seno, de la definición de la función coseno podemos deducir que el dominio serán todos los números reales y la imagen serán el intervalo real de -1 a 1. Además, recordemos que en el video anterior calculamos algunos valores para un giro, de los que ahora nos quedaremos solo con los que correspondan al coseno. Comencemos, también en este caso, a analizar los ceros de la función. Sabemos que el coseno vale 0 para los puntos 0 menos 1, 0, 1 y 0 menos 1. Una vez más, si consideramos primero el punto 0, 1, el ángulo que le corresponde en un giro es pi sobre 2. Y sabemos que sumando o restando 2pi sucesivas veces, el punto tendrá las mismas coordenadas. En este caso, podemos describir a todos los ángulos de esta forma como todos los ángulos formados como 2pi más 2 por un múltiplo entero de pi. Esta manera, esta notación, la trabajamos en videos anteriores con cierta profundidad. A su vez, para describir a los que correspondan al punto 0 menos 1, podemos tomar como referencia el ángulo 3 medios de pi y anotar 3 medios de pi más 2kpi al conjunto de todos estos ángulos cuyo coseno es 0. Otra vez, podemos darnos cuenta de que ubicados en un 0, este por ejemplo, obtenemos el otro mediante una cantidad entera de medios giros en cualquier sentido. Paramos acá, medio giro, medio giro. Esto nos permite describir al conjunto de ceros del coseno de esta forma un poco más sintética. Podemos partir de pi sobre 2 y sumar k por pi, es decir, medio giro. ¿Qué pasará con los máximos? El coseno alcanza su valor máximo de 1 cuando las coordenadas del punto son 1, 0. Y esto lo conseguimos para el ángulo nulo o para cualquier cantidad de giros en un sentido u otro. Es decir, para 0, 2pi, 4pi en un sentido, menos 2pi, menos 4pi, menos 6pi, menos 8pi en otro, etc. Es decir, que todos los máximos de la función coseno tendrán la forma 2kpi. ¿Y los mínimos? Bueno, el coseno alcanza mínimo cuando el punto P tiene coordenadas menos 1, 0. Esto ocurre para el ángulo pi, para el ángulo 3pi, para el ángulo menos pi, para el ángulo menos 3pi, menos 5pi, etc. Es decir, que los mínimos de la función los podemos describir de esta manera. Son todos los ángulos de la forma pi más 2kpi. Bien, veamos ahora cómo puede ser entonces el gráfico del coseno de un ángulo. Vemos en el GeoGebra, tenemos la circunferencia trigonométrica, tenemos el punto libre P, y podemos conjeturar que su gráfica va a ser similar a la del seno, ya que la abscisa del punto P hace un recorrido similar a la ordenada, solo que en otro eje. Y efectivamente va a ser así. Podríamos partir de los ceros y los extremos que calculamos hace un rato y tratar de hacer un gráfico aproximado. Primero partimos poniendo un eje y como
como mencionamos para el caso del seno, recordemos que acá tomamos la unidad que nos conviene a nosotros, puede ser pi sobre 2, puede ser pi, la que nos convenga, y hacemos marcas en función a los valores que calculamos, que conocemos, ¿no? Después en el eje vertical marcaremos el máximo y el mínimo en otra escala, seguramente. Nosotros vamos a usar, para hacer el gráfico, el GeoGebra de una manera similar a lo que hicimos en el caso del seno. En este caso, sin embargo, nos vamos a ubicar en 0 y en este caso lo que queremos es, en el eje horizontal va a representar al ángulo alfa que vayamos recorriendo a medida que trasladamos el punto P, pero el eje vertical va a corresponder al coseno. Queremos que represente el coseno, que es la abscisa del punto P. Entonces vamos a trasladar al eje vertical la abscisa de P. De esta manera, a medida que movemos, que desplazamos P por la circunferencia, vemos cómo se va formando de manera similar a lo que pasaba con el seno, se nos van formando la función seno. Para algunos valores es una aproximación y lo estamos considerando siempre en un giro. Podemos ver que esta gráfica también se ajusta a los valores, algunos valores que calculamos. Todos los valores que calculamos están, por supuesto, en la tabla. También sabemos que después de 2pi, bueno, forzosamente la gráfica se deberá repetir porque el punto P comienza otra vez el mismo recorrido. Vamos a ver entonces la gráfica más allá de un giro. Vemos que es muy similar a la gráfica del seno, a la gráfica que ya vimos. De hecho, si la superponemos con la otra gráfica, comprobamos que las dos gráficas tienen un aspecto similar, como eras de esperar. Vemos que la gráfica anterior, esta tiene, por supuesto, una escala distinta a la que acabamos de armar. Hay un patrón, hay un segmento de la gráfica que se repite, que podemos ser, en el caso entre 0 y 2pi, es este segmento que hicimos recién en el GeoGebra. Pero por supuesto podemos considerar, como ya dijimos, cualquier intervalo de longitud 2pi y eso nos va a dar una gráfica que contenga, de alguna manera, que sea representante de toda la gráfica. Fíjense si, por ejemplo, nos ubicamos acá, me estoy ubicando en 3 medios de pi, bueno, la gráfica del coseno es igual al patrón que reconocimos en el seno, ¿no? Es decir, estas dos gráficas, como veremos cuando profundicemos un poco en el trabajo, están muy relacionadas. Además de los ceros máximos y mínimos que ya estudiamos, acá también podemos ver los intervalos de positividad y negatividad y los de crecimiento y de decrecimiento. Por supuesto, tanto en este caso como en el del seno, no es indispensable hacer el gráfico para determinar esos intervalos. Desde la circunferencia trigonométrica, con saber en qué cuadrante está el punto P, podemos saber si el coseno es positivo o negativo. También podemos usar esta idea. Conocidas, como conocemos todas las raíces, si entre dos raíces consecutivas tenemos un máximo, entonces ese intervalo va a ser un intervalo de positividad. O sea, si conozco dos raíces y conozco el máximo y sé que el máximo, hay un máximo de los que calculé que está en ese intervalo, bueno, estoy seguro, conociendo la forma de la gráfica, que todos los valores entre las dos raíces van a ser positivos. Lo mismo puedo decir para en el intervalo determinado por dos raíces consecutivas hay un mínimo, bueno, ese intervalo será
un intervalo de parte del conjunto de negatividad de la función. Y algo similar podemos decir para el crecimiento y decrecimiento. Conocemos todos los máximos y los mínimos y sabemos que estas funciones decrecen de máximo a mínimo y crecen de mínimo a máximo. Es decir, conocido un máximo y un mínimo que sean consecutivos, sabemos que en ese intervalo la función, en este caso, crecerá. Estoy tomando de mínimo menos pi, que es un mínimo, a 0, que es un máximo, de pi, que es un mínimo, a 2pi, que es un máximo, o decrecerá en el caso que podemos ver como los intervalos verdes. También se trata en este caso de intervalos abiertos, ¿no? Porque, como ya mencionamos, en los máximos y los mínimos la función, vamos a decir que no crece ni decrece. Fíjense que esto corresponde a el coseno cuando comenzamos con el ángulo 0. El coseno tiene un valor máximo y a partir de ahí toma valores cada vez menores hasta que llega a su mínimo en -1 y de nuevo vuelven a aumentar los valores.